Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de nuestras queridas estrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de cámaras, cuáles son esos pequeños gestos o esas miradas que nos hacen soñar con que hay algo más entre nuestros actores favoritos, pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar un supuesto mensaje secreto que Hande le habría enviado a Kerem, y que supuestamente se ha revelado en una entrevista. Esto promete ser jugoso. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Vamos a sumergirnos en este misterio. Y es que, amigos y amigas, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha admiración por parte de sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan auténtica, que era casi imposible no pensar que algo más allá de la pantalla estaba sucediendo. Y aunque ambos han sido bastante reservados sobre su vida privada, las redes sociales, las apariciones públicas y, por supuesto, las entrevistas, se convierten en escenarios donde los fans más observadores buscan pistas. Y hoy parece que una de esas pistas ha salido a la luz, o al menos, eso es lo que se rumorea y lo que vamos a analizar. El título que nos ha traído hasta aquí dice textualmente: Mensaje secreto de Hande a Kerem, su entrevista revela todo. Vaya título, Suena a que vamos a descubrir la bomba del siglo. Pero antes de entrar en materia, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, y más aún con figuras tan mediáticas como Hande y Kerem, la información a veces se exagera, se saca de contexto o simplemente se inventa. Nuestro objetivo aquí no es crear falsas expectativas, sino analizar la información disponible, los supuestos hechos y las interpretaciones que se han hecho para que ustedes, nuestro público, tengan una visión más completa. Así que vamos a poner nuestros sombreros de detectives y a desgranar esto paso a paso. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿de qué entrevista se está hablando? ¿Quién la dio? ¿Qué fue exactamente lo que se dijo? Según la información que ha circulado y que parece ser el origen de este titular tan llamativo, la supuesta revelación proviene de una entrevista que dio la propia Hande Erçel. En esta entrevista se le habría preguntado sobre su relación con Kerem Bürsin, sobre los rumores que los rodean, y ella habría respondido de una manera que para muchos fue interpretada como una confirmación velada o, como dice el titular, un mensaje secreto. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje secreto? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco nebulosa. Los rumores sugieren que Hande, al ser preguntada sobre Kerem, no negó nada, sino que más bien insinuó, sonrió de una manera particular, o utilizó palabras que los fans interpretaron como una declaración de sentimientos. Por ejemplo, se habla de que podría haber dicho algo como: Kerem es alguien muy especial en mi vida, o tenemos una conexión muy fuerte que va más allá de la amistad. Palabras que, si bien no son una confesión explícita, abren la puerta a un sinfín de interpretaciones. Y es que, seamos honestos, la presión de los fans para que una pareja de ficción se convierta en una pareja real es inmensa. Los seguidores de Senkalkam vivieron y sintieron la historia de Eda y Serkan como si fuera suya, y ver a Hande y Kerem juntos, tanto en la serie como fuera de ella, alimentó esa ilusión. Cada foto juntos, cada me gusta mutuo, cada comentario, se convertía en una señal, en un código secreto que los fans intentaban descifrar. La entrevista en cuestión, si la información es correcta, habría sido un momento clave. Imaginen la escena: Hande sentada, respondiendo preguntas. El entrevistador, seguramente sabiendo el revuelo que genera su relación con Kerem, le lanza la pregunta de oro. ¿Y la respuesta de Hande fue evasiva? ¿Fue juguetona? ¿Fue seria? Dependiendo de la entonación de la mirada, de la elección de las palabras, la misma respuesta puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y es ahí donde entra el mensaje secreto. Para muchos, el hecho de que Hande no haya desmentido categóricamente los rumores, o incluso que haya respondido con un halo de misterio, ya es una respuesta en sí misma. Es como decir: no voy a confirmar nada, pero tampoco voy a negar que hay algo. Esta ambigüedad, para los fans más esperanzados, es la prueba definitiva de que existe algo entre ellos. Piensen en las entrevistas donde los actores sonríen y dicen: somos muy buenos amigos, con una sonrisa pícara.
Esa sonrisa, esa pausa antes de responder. Es el mensaje secreto que muchos buscan. Ahora, ¿qué significa que la entrevista revela todo? Aquí es donde el titular puede ser un poco engañoso. Es poco probable que en una sola entrevista se haya revelado absolutamente todo sobre su relación, si es que la hay. Lo más probable es que la entrevista haya revelado una pieza del rompecabezas, un indicio que ha permitido a los fans armar su propia teoría con más fuerza. El todo del titular en este contexto se refiere a todo lo que queríamos saber, a esa confirmación que tanto anhelábamos. Consideremos la psicología detrás de esto. Cuando nos gusta una pareja, ya sea en la ficción o en la vida real, tendemos a buscar pruebas que validen nuestros sentimientos. Cada detalle se magnifica, cada gesto se interpreta favorablemente. Si Andy dijo algo que sonó un poco ambiguo, los fans se aferraron a esa ambigüedad como una confirmación. Y si además Kerem ha tenido gestos parecidos, o si han sido vistos juntos en situaciones que sugieren cercanía, el supuesto mensaje secreto de Andy se convierte en la pieza clave que cierra el círculo. Es importante también mencionar el papel de los medios y las redes sociales en amplificar estas historias. Una pequeña insinuación puede convertirse en un titular sensacionalista en cuestión de horas. Los fans al ver esos titulares se involucran más, comentan, comparten, y así se crea un ciclo que mantiene el interés en la pareja vivo. A veces incluso puede ser que Andy y Kerem sean conscientes de este fenómeno y jueguen un poco con él, manteniendo una cierta distancia para no decepcionar a sus fans, pero sin cerrar completamente la puerta a la especulación. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este supuesto mensaje secreto? Primero, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando un enorme interés y especulación. Segundo, que la entrevista a la que se hace referencia probablemente contenía alguna respuesta ambigua o sugerente por parte de Hande, que fue interpretada por los fans como una señal de que hay algo más que una simple amistad. Y tercero, que el todo revelado es más una confirmación anhelada por los seguidores que una revelación exhaustiva y detallada de su vida privada. Pero, ¿qué pasa si esa entrevista no existió, o si la información fue completamente malinterpretada? En el mundo digital, las fake news y los rumores infundados son moneda corriente. Es fundamental tener un espíritu crítico y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, su conexión en pantalla fue tan fuerte y su química fuera de ella tan evidente en muchos momentos, que es comprensible que los fans busquen esa confirmación. Podríamos especular sobre el contenido exacto de la entrevista. Quizás el entrevistador preguntó algo como: «Muchos creen que ustedes son pareja. ¿Qué tienes que decir al respecto?». Y Hande, en lugar de un simple «no somos amigos», podría haber respondido con una sonrisa, un encogimiento de hombros, o una frase del tipo «la gente puede creer lo que quiera, ¿verdad?», o «Kerem es alguien muy importante para mí». Estas respuestas, por su falta de contundencia, son las que alimentan los rumores y permiten que se interpreten como un mensaje secreto. Y es que en muchas culturas y especialmente en el contexto de las celebridades, la comunicación no verbal juega un papel crucial. Una mirada, un tono de voz, una sonrisa, un gesto pueden decir mucho más que 1000 palabras. Si Hande al hablar de Kerem tuvo una expresión de ternura, o si su mirada se iluminó de una manera especial, para un fan que está buscando esa chispa, eso es una revelación. Recordemos también que Hande y Kerem han mantenido una actitud bastante profesional y discreta. Han evitado hacer declaraciones rimbombantes sobre su vida sentimental, lo cual, paradójicamente, ha alimentado más la curiosidad. Si hubieran confirmado su relación desde el principio, quizás el interés se habría diluido un poco. Esta ambigüedad calculada, si es que lo es, ha mantenido la llama viva. Ahora, pongámonos del lado de Kerem. ¿Cómo habría reaccionado él a este supuesto mensaje secreto de Hande? Seguramente de manera similar, manteniendo un aire de misterio o respondiendo con frases que no cierran del todo las puertas. Quizás él también ha dado entrevistas donde, al ser preguntado por Hande, ha respondido con admiración, resaltando sus cualidades como persona y como profesional. Y estas respuestas, sumadas a las de Hande, crean un patrón que los fans interpretan como una confirmación tácita. El titular, «Su entrevista revela todo», es sin duda una estrategia de marketing para atraer la atención. Pero, ¿hasta qué punto hay verdad en esa premisa? Si analizamos las entrevistas y las apariciones públicas de ambos, podemos encontrar momentos de complicidad, de miradas que se cruzan, de risas compartidas que van más allá de una simple amistad profesional.
Estos son los elementos que los fans utilizan. N para construir su narrativa. El supuesto mensaje secreto de Anne entonces no sería tanto una declaración explícita, sino más bien un conjunto de indicios, de señales, que al ser interpretados a través del prisma de la expectativa de los fans, se convierten en una revelación. Es la suma de las miradas, las sonrisas, las palabras cuidadosamente elegidas, lo que construye este mensaje secreto. Y la entrevista en cuestión habría sido el catalizador que hizo explotar estas interpretaciones. Es fascinante cómo la audiencia se involucra en la vida de las celebridades, cómo construyen sus propias historias basándose en fragmentos de información. Y en el caso de Hande y Kerem, esta dinámica ha sido especialmente intensa debido a la popularidad de la serie que protagonizaron. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos espectadores, y querían que esa química que veían en pantalla se trasladara a la vida real. En resumen, el titular mensaje secreto de Hande a Kerem, su entrevista revela todo, se refiere probablemente a una entrevista en la que Andercel dio respuestas ambiguas o sugerentes al ser preguntada sobre Kerem Bürsin. Estas respuestas, sumadas a otros indicios y a la intensa especulación de los fans, fueron interpretadas como una confirmación velada de una relación sentimental entre ambos. El todo del titular hace referencia a la expectativa de los seguidores de obtener esa tan ansiada confirmación, más que a una revelación exhaustiva. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que hay detrás de este tipo de titulares y especulaciones. Recuerden siempre mantener un espíritu crítico y disfrutar del contenido que nos brindan estos talentosos artistas, ya sea en la pantalla o en su vida personal. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem son pareja? ¿Qué les pareció la supuesta revelación de la entrevista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.